Qué lindo día que es, totalmente despejado como por ir a la playa y como agarrar la tabla de surf y surfear o hacer alguna otra actividad que nos guste. Ahora lo que tengo ganas es de estudiar matemática financiera. Esto es matemática financiera número 68. Estábamos viendo en el anterior lo que era la renta temporaria diferida y este fue el último cuadro que quedó. Yo les dije, repasen todo lo anterior porque obviamente uno sigue procesando toda esta información y si uno no ve lo anterior no va a entender nada de lo que estoy hablando. Si bien hay que saber de base, lo vuelvo a repetir, todo el tema de capitalización compuesta y todo lo que se refiere a lo que es el descuento compuesto. Sin saber lo que es el descuento compuesto, lo dudo que entienda. Acuérdense que la fórmula básica de descuento compuesto es la que estamos usando ahora, claro. Que el valor actual de un documento de crédito es igual al valor nominal del documento dividido uno más I a la N, donde I es la tasa de interés y N es el tiempo antes del vencimiento. Esa fórmula bien clara en la cabeza, habiendo repasado descuento compuesto y habiendo repasado los videos anteriores, porque si no, trae a colación todo lo que estamos hablando, lo que habíamos visto y de alguna manera uno puede hacer un buen seguimiento y razonamiento de lo que está dando. Eh, bien. Prosigamos con lo que estábamos viendo. Siempre vamos a hacer un repaso, lógico. Siempre hago un review de todo lo visto para entender mejor la clase. Habíamos llegado a que nosotros dentro de la renta temporal diferida teníamos que conocer este valor. Esto es una simbología, una nomenclatura que se utiliza como valor actualizado en la época de evaluación del documento, o sea, a 0 años. Había un periodo de retraso, habíamos dicho que son M años antes, perdón, sí, puede M periodos antes o M años antes, cuando comenzaba la operación, que sería la época inicial. Ahí comienza la operación de pagos de cuotas, de imposiciones de capital que valían C. C, acuérdense que son las anualidades o cuotas o imposiciones de capital. Bueno. Entonces comenzaba M periodo después de la fecha inicial de evaluación de la renta. Y nosotros queríamos calcular este valor actual en el momento de la época de evaluación a 0 años. Por eso hablo del periodo de retraso de M periodos antes de la época inicial o comienzo de la operación. Necesito calcular este valor. Bueno, habíamos calculado pero ¿de esto de dónde venía? Esto viene del valor actualizado eh, en el M periodo. En el M periodo, o en el M año, si quieren decirlo así, yo calculé este valor actual de la renta. ¿Mm? De la misma forma que se calculó la renta temporaria inmediata con esa serie geométrica, bueno, se llega a esta hermosa fórmula. Esto sería como el valor actual total de la renta temporaria inmediata. Pero este valor es el valor de la renta en el periodo M o en el M año. Yo necesito M años antes de calcular esto que está acá, estoy redondeando, y que sería este valor, que es el valor actual, digamos, de retraso, M meses antes de calcular este valor actual que estoy marcando con lápiz óptico. Este valor actual que estoy marcando con lápiz óptico se calcula en el periodo M. Yo necesito M periodos antes, o sea, en la época de evaluación a 0 años, calcular este valor, que va a ser el valor actual en la época de evaluación a 0 años. Bueno, eh, bueno, el último cuadro, perdón, quizás yo me equivoqué y era este. Este era el último cuadro. Este es el valor actual de la renta en el periodo M, que se calcula igual que la de renta temporal inmediata. Necesitamos calcular el valor actual
en el periodo de retraso M periodos antes del comienzo de la operación, que va a ser a 0 años, que se llama época de evaluación de la renta. Necesito calcular esto. Perdón, era el último cuadro, quizás yo me adelanté porque es parecido, pero este es el último cuadro que vimos en el video anterior. Así que no se asusten por lo que vieron por ahí, ya lo vamos a ver con detalle. Y para repasar, lo de renta temporal diferida, es muy importante la línea de tiempo. Luego vuelvo a sugerirla, ¿no? Porque muchos problemas, una gran mayoría de esos se resuelven con línea de tiempo y sobre todo el tema de renta. Línea del tiempo, ¿no? 0 años, época de evaluación del documento. Yo justamente lo que estaba diciendo antes, yo quiero calcular a 0 años el valor de la renta. Por eso se llama diferida, porque el hecho de que la época de evaluación es previa o anterior a la época inicial o a la época de inicio de la operación, que está M periodo después aquí, como indica el lápiz óptico. Yo necesito en la época de evaluación calcular este valor actual de la renta. Por eso esto se llama periodo de retraso, que son los M periodos antes de la época inicial o el comienzo de la operación. En este periodo de diferimiento, en este retraso del pago, yo puedo calcular el valor actual de la renta en el momento de la evaluación a 0 años. Y es diferida porque la época de evaluación es previa o anterior M periodos antes a la época de inicio de la operación. O sea, es diferida porque se difiere. La operación comienza M periodo después. No comienza en 0, comienza M periodo después. Por eso se difiere. ¿Qué significa que la operación comienza M periodo después? Que se empiezan a hacer cuotas o anualidades o imposiciones, ¿no? A través del tiempo hasta llegar acá. O sea, se hace una cuota C en el periodo M+1, una cuota C en el periodo M+2, una cuota C en el periodo M+3 y así sucesivamente, punto suspensivo, hasta el periodo M+N, que se hace una imposición o cuota o anualidad de C. Yo lo que necesito saber, por eso estas líneas van para atrás, tengo que retrotraer todas estas cuotas o anualidades o imposiciones que estoy haciendo al tiempo o en la época inicial cuando comienza la operación, que son en el M periodo. Entonces yo digo, bueno, si yo en el M+1 periodo hago una anualidad de C pesos, yo quisiera saber cuál sería el valor actual de esos C pesos un periodo antes, o sea, en el periodo M. ¿Cuál va a ser? Usando la fórmula, obviamente, de valor actual que hemos repasado en descuento comercial. Va a ser la cuota C dividido 1 más I. Cuando yo hago esta cuenta, me va a dar el valor actualizado de esa cuota un periodo antes del periodo M+1. Lo mismo para M+2. Si yo hago una cuota de anualidad de C pesos, me gustaría saber cuál sería el valor actualizado de esa cuota en el periodo M cuando comience la operación. Y por eso esta flecha va para atrás, me retrotraigo 2 meses antes, bueno, 2 meses antes, 2 años antes o 2 periodos antes, y el valor actualizado de esa cuota o esa imposición C va a ser C dividido 1 más I al cuadrado. Es la misma fórmula que utilizamos para el valor actual de un documento de crédito, que B es igual al valor nominal dividido 1 más I a la N, donde I es la tasa de interés y N es el tiempo antes del vencimiento del documento. Es el mismo criterio, la misma idea. Por eso es muy importante repasar descuento compuesto, si no, no se entiende. Bueno, en el M+3, que acá no lo puse, 3 periodos antes, vuelvo atrás y lo que calculo en la época inicial o comienzo de la operación, que es en el periodo M, el valor actual va a ser C dividido 1 más I al cubo. Bueno, y así sucesivamente, línea de puntos suspensivos, cuando llego a la finalización de esta renta, que por eso es temporaria, porque es limitada y termina acá, hago esta imposición o cuota o anualidad en el periodo M+N. Entonces, si yo retrotraigo este valor de C y quiero calcular cuál sería su valor actual N periodos antes, tengo que ir para atrás, N periodos antes, su valor actualizado en el momento o en el del comienzo de la operación, en la época inicial, va a ser igual a C sobre 1 más I a la N.
Obviamente que todos estos valores yo los voy a ir sumando y me va a dar un valor actualizado de la renta al comienzo de la operación, o sea, en el periodo M. Al comienzo de la operación, en el periodo M, si yo sumo C sobre 1 más I, C sobre 1 más C al cuadrado, puntos suspensivos, C sobre 1 más I a la N, esta suma me va a dar este valor que está acá, como estoy redondeando en el lápiz óptico, que es el valor actualizado de la renta, como lo hemos calculado en renta temporaria inmediata. Por eso repasen también eso. Obviamente la suma de esto es esto de acá, que lo hicimos para renta temporaria inmediata. Después lo que nosotros hicimos en renta temporaria inmediata, sacar C sobre 1 más I factor común, nos quedaba entre corchetes una serie geométrica de la forma 1 más 1 sobre 1 más I, más 1 sobre 1 más I al cuadrado, más puntos suspensivos, 1 sobre 1 más I a la N menos 1. Y acá falta un más, que ahora lo voy a corregir, voy a hacer un interrupt y lo corrijo y volvemos con la clase, porque acá tiene que haber un más. Yo soy muy preciso en lo que doy y muchas veces hay errores de tipeo, falta un más acá. Pero quedaba dentro del corchete una serie geométrica, y esa serie geométrica condecía con una fórmula que habíamos visto cuando vimos renta temporaria inmediata, ¿no? Y con esa fórmula, repasan el tema de renta temporaria inmediata, que es la serie geométrica, llegaba a esta expresión hermosa, que es el valor actual de la renta temporaria inmediata, que en este caso va a ser el valor actual en el M periodo diferido de la renta temporaria diferida, por eso, porque diferida, porque la época inicial de comienzo de la operación son M periodo después. Bueno, en el M periodo, la suma de todo esto da el valor actualizado este, que es el valor actualizado que calculamos en renta temporal inmediata con la serie geométrica y nos dio este hermoso valor que estoy redondeando con lápiz óptico. Ahora hago un pequeño intervalo y pongo un más, porque, bueno, suele suceder que muchas veces tenemos errores de tipeo en la vida y, bueno, deberemos corregirlo para que el espectador pueda copiar y procesar bien la información. Así que, en un abrir y cerrar de ojos volvemos. Bueno, volvimos. Miren que hizo un touch ahí el zoom, no sé si se pone en negro la pantalla o va directo. Y acá corregimos, nos faltaba un signo más, ¿no? La matemática debe ser respetada formalmente. Faltaba un signo más acá, bueno, quedaba la suma. Yo dije que sacaba C sobre 1 más I factor común y dentro del coche te quedaba una serie geométrica, ¿no? Esto de la serie geométrica lo vimos en renta temporal inmediata y a consecuencia de la fórmula de serie geométrica nos quedaba esta hermosa fórmula para renta temporal inmediata que en este caso va a ser el valor actual de la renta en el periodo M, época inicial de la operación de la renta o el comienzo de la operación de la renta. Pero, ¿qué es lo que sucede? A mí no me interesa mucho este valor actual en el periodo M, donde comienza la operación diferida de la renta, diferida M periodos después de la evaluación. Me interesa el valor de la renta en la época de evaluación a 0 años. Y la pregunta es, ¿cuánto sería el valor actualizado, ¿no? de la renta después de ejecutar todas estas imposiciones a partir de la época inicial o comienzo de la operación, o sea, a partir del M periodo? Hago todas estas imposiciones de C cuotas o anualidades. Calculé este valor actual en el periodo M, pero no me interesa ese valor actual, me interesa, o por eso está la flecha para atrás, el valor actualizado en la época de evaluación de la renta, ¿no? O sea, por eso la flecha va para atrás. Quiero ver ese retraso de pago en ese periodo de diferimiento que es M periodos. M periodos antes, quiero calcular este valor actual de la renta en la época de evaluación. O sea, M periodos antes del comienzo de la operación. La pregunta es, ¿cuánto vale esto de acá que estoy redondeando con lápiz óptico? Bueno, a ver, esto, ¿no? Está acá. Vamos a ver cómo calculo ese valor actual.
¿Cómo vamos a calcular ese valor actual? De la misma manera que calculamos el valor actual de un documento de crédito al régimen de descuento compuesto. De la misma forma, acuérdense que el valor actual de un documento de crédito es igual al valor nominal dividido 1 más I a la N, donde I es la tasa de interés y N son los periodos antes del vencimiento del documento de crédito. Con esa misma fórmula vamos a procesar este valor que estoy redondeando acá, que no es otra cosa que el valor actual de retraso en ese periodo de diferimiento, justamente el valor actual calculado en la época de evaluación de la renta, a 0 tiempo, a 0 año. Bien. ¿Cómo lo calculamos? Con la fórmula esta que dije recién del valor actual de un documento de crédito. De la misma forma, todo lo que digo me adelanto muchas veces. Nosotros sabemos muy bien que esta es la fórmula. Ustedes lean todo esto, bla, 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 es lo mismo que voy a decir ahora, o lo que dije, claro. La fórmula del valor actual es el valor nominal del documento de crédito dividido 1 más I a la M. En todo caso, acá la N, que es el valor nominal del documento de crédito para descuento compuesto, hace las veces del valor actual en el M periodo, o sea, cuando comienza la operación o en la época inicial. Ya lo calculamos esto, ya lo vi. Si lo divido por 1 más I a la M, me va a dar este valor actual. Este valor actual hace las veces de B del documento de crédito, que sería el valor actual N o M tiempo antes del vencimiento de ese documento. Bueno, en todo caso, este B, valor actual, hace las veces de este valor, que es lo que yo deseo calcular. Obviamente, el valor actual de la renta en la época de evaluación, a 0 tiempo, a 0 años. Y no es otra cosa que la aplicación de la fórmula de valor actual de un documento de crédito. Este valor no es otra cosa que el valor actualizado en el periodo M, época inicial o comienzo de la operación, dividido 1 más I elevado a la M. Cuando yo hago este cálculo me da efectivamente el valor actualizado M meses antes en la época de evaluación. En ese periodo de diferimiento o retraso, que son esos M periodos, el valor actual precisamente es este. Es este B, NI que calculamos antes, que es lo mismo que como lo calculamos en renta temporal inmediata, me da risa porque repito muchas veces las cosas, dividido 1 más I a la M. Ese valor, este cociente, va a dar el valor actual en el periodo de diferimiento, en el periodo de retraso, que es esto. Acá, este valor en la época de evaluación. Si hago ese B, N, lo divido por 1 sobre I a la M, vuelta atrás, me va a dar un valor menor que este valor Bn y me va a dar un valor menor por una cuestión razonable, porque me va a dar el valor actual M periodos antes de la época de inicio de la operación. Por eso se dice diferida. O sea que este valor de acá es lógicamente menor que el valor Bn que calculo en el comienzo de la operación. O sea, en el M periodo. O sea, este valor va a ser menor que este de acá, lógico. Porque un valor actual siempre va a ser menor que el valor nominal de un documento de crédito, si no, no tiene sentido. El valor actual de un documento de crédito, acuérdense, es el valor efectivamente hoy, que cobro hoy, N periodos antes a la fecha de vencimiento del documento. Si yo no quiero cobrar menos, porque obviamente el valor actual va a ser menor que el valor nominal del documento, si yo no quiero cobrar ese valor actual que es menor que el valor nominal, bueno, tendré que tener la paciencia suficiente de esperar, obviamente, ese M tiempo o ese N tiempo, ¿no?, hasta que venza el documento y ahí cobro todo, efectivamente, todo el documento de crédito, el pagaré o lo que sea, entero. Si no, voy a cobrar menos. El valor menos que voy a cobrar va a ser B igual al valor nominal del documento dividido 1 más I a la M. O sea, M meses antes, M años antes o M días antes, lo que sea. Si yo cobro por anticipado
M periodos antes ese documento, voy a cobrar efectivamente menos que el valor nominal del documento. Acá es lo mismo. Esto hace las veces de valor actual y este BN de acá hace las veces de valor nominal. Por lo tanto, obvio que esto va a ser menor que el valor actual, este va a ser menor que este valor nominal. Y ya lo estamos viendo en la fórmula, porque obviamente este valor, M sobre BN, es igual a este BN dividido 1 más I a la M. 1 más I es un número mayor que 1, porque I es un número decimal que está entre 0 y 1. Ya sabemos que es el índice, la tasa. Si hago 1 más I, me va a dar efectivamente un número mayor que 1, lógico. Y si yo agarro un número mayor que 1, lo elevo a la M, donde M es un número natural, positivo, obvio, me va a dar un número mayor que 1. 1 más I a la M es un número mayor que 1. Y si 1 más I a la M es un número mayor que 1, al dividir este BN por 1 más I a la M, que es mayor que 1, este valor va a ser menor efectivamente que este BN de acá. O sea, acá está, redondeando esta fórmula, este valor, que es el valor actual en la época de evaluación, va a ser efectivamente menor que este. Claro, porque si a este lo divido por un número mayor que 1 elevado a la M, este número que está acá abajo va a ser mayor que 1. Y si yo divido a BN por un número mayor que 1, matemáticamente, y es probable, y es comprobable, digo, el resultado de ese cociente va a ser menor que el numerador. Es como decirle a ustedes, bueno, che, si hago 4 sobre 2, bueno, sí, 4 sobre 2 es 2. Bueno, 4 dividido 2 me dio 2 como resultado. Bueno, ese resultado que es 2, 2 es menor que 4, que es el numerador el numerador de hacer 4 sobre 2. Lógico, 2 es menor que 4. Si hago, qué sé yo, no sé, 15 dividido 3. 15 dividido 3, 5. Bueno, 5 es menor que 15. Si hago 6 dividido 3, 2. 2 es menor que 6. Siempre es menor que el numerador. Esto es una cuestión matemática. Bueno, si 1 más i es mayor que 1, y 1 más i a la m también es mayor que 1, si hago bn por un número mayor que 1, este cociente va a dar un número obviamente menor al numerador, como lo estamos dando en los ejemplos, por eso este valor actual en la época de evaluación va a ser efectivamente menor que el valor actual en el periodo M. Aplicando esto que está acá, habiéndolo procesado y sabiendo la fórmula de esto que es BNI, que está acá atrás, que es la que habíamos calculado para renta temporaria inmediata, este valor que está acá, que estoy redondeando, lo ponemos acá en el numerador y lo divido por 1 más i a la m y obtengo la fórmula del valor actual en la época de evaluación de la renta temporaria diferida y se terminó el chiste. Acá lo hice. Este cociente lo desmembré así, puse el valor actual en el m periodo, que es el valor que uno calcula en la renta temporal inmediata, por 1 sobre 1 más i a la m. Bueno, donde hice BNI pongo esta hermosa fórmula, que es la que calculamos en renta temporal inmediata, lo pongo acá, y bueno, al ponerlo ahí, efectivamente encuentro esta hermosa fórmula, que es la fórmula del valor actual de la renta temporaria diferida. Y se terminó. Listo. Donde S es la cuota, la anualidad, bla, 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 y la tasa de interés. N es obviamente el tiempo que dura la renta temporaria, que es limitada, ¿no? Y en este caso diferida, claro. Y listo. M va a ser el periodo en el cual comienza la operación, que va a ser la época inicial o comienzo de la operatoria de la renta, porque a partir de ahí voy empezando a hacer las cuotas o anualidades periódicas, ¿no? De imposición de capital para ir completando la renta. La renta al día de hoy, a cero tiempo, en la época de evaluación, es exactamente igual a esto. Y esta es la fórmula, a diferencia de la fórmula que vimos para renta temporal inmediata. La única diferencia que no aparece en renta temporal inmediata es este factor 1 sobre 1 más i a la m. Este factor que está acá, redondeado acá por lápiz óptico, no aparece en la renta temporal inmediata. Aparece simplemente esto. Si vamos atrás y vemos
viejos tiempos, cuando vimos renta temporal inmediata. La fórmula que nos quedó es esta bella fórmula, que es el valor actual de la renta temporal inmediata. Bueno, este factor, si lo multiplico por 1 sobre 1 más i a la m, obtengo la fórmula de la renta, del valor actualizado de la renta temporaria diferida en el momento de la evaluación, que es a 0 años. O sea que recordando esta fórmula, la multiplico por 1 sobre 1 más i a la m y ya calculo el valor actual de la renta temporaria diferida m periodos antes del comienzo de la operación. Fíjense qué fácil, no hace falta memorizar ninguna fórmula porque lógicamente ya tenemos la forma didáctica de recordarla. Este factor C por este corchete no es otra cosa que el valor actual de la renta temporal inmediata. Si la multiplico por 1 sobre 1 más i a la m, voy a encontrar el valor actual de la renta temporal diferida, obviamente. Y diferida, sabemos que porque empieza la operación m meses o m años o m periodos después de la época de evaluación. En la época de evaluación, el valor de la renta es este, en el renta temporaria diferida. Entonces va a ser el valor actual que yo calculé en renta temporal inmediata por este factor 1 sobre 1 más i a la m. Fácil de recordar las dos porque una la multiplico por este factor, o sea, el valor actual de la renta inmediata la multiplico por este factor y obtengo el valor actual de la renta temporaria diferida m periodos antes. M periodos después, perdón, porque diferida es después, postergar, ¿no? Diferida es de postergar. En todo caso, MMS después significa que ahí comienzo las anualidades o cuotas. Bueno, muy bien. Y ustedes dirán, ¿y qué hacemos ahora? Y ahora cafecito, el tiempo está muy lindo. Como para poder seguir estudiando, porque como yo siempre digo, los días más felices, más alegres y más lindos van a tener que estudiar, y los días más feos y amargos van a traer de vacaciones. Siempre sucede igual. Así que les propongo un relax, un ocio, un café o la bebida que quieran, que sea sana, claro. Eh, y volvemos en Matemática Financiera 69, donde ahora lo vamos a poner en práctica, seguramente con algún problema, el tema de renta temporaria diferida y después vendrán otro tipo de renta que va a ser la temporaria adelantada. Así que bueno, que sean muy felices, repasen todos y nos vemos en Matemática Financiera número 69. Chau, chau.